Hola, en este video te enseñamos cómo hacer esta figura de Spidey. Para hacer cada bota tomamos 6 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y hacemos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue en las manos. Alargamos ligeramente la pieza dejando más volumen en un extremo para dar forma al pie. Aplanamos la parte superior de la bota para que pueda ensamblarse con la pierna. Así debe quedar. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos la otra bota y dejamos reposar ambas piezas por 1 hora. Para hacer las piernas junto con la cadera tomamos 5 gramos y medio de pasta de goma de color azul. Le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en el centro para dar forma a la cadera. Tomamos un trozo de alambre de cobre número 22, lo humedecemos con pegamento y lo insertamos en la pieza. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto o CMC. Doblamos la pieza de esta manera. Aplanamos la parte superior de la cadera para que después podamos ensamblarla con el torso. Luego marcamos el área de las rodillas. Cortamos el exceso de alambre con un alicate. Aquí preparamos un pegamento más fuerte mezclando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua. Así debe quedar. Aplicamos pegamento en las piernas y ensamblamos las botas. Tomamos un mondadientes humedecido con pegamento y lo insertamos en una pierna. Tomamos un palo de madera, lo humedecemos con pegamento y lo insertamos en la otra pierna. Solo uno de los palos de madera debe ser más largo para que la figura no se quiebre al momento de colocarla sobre el pastel. El palo de madera debe ser suficientemente largo para poder ensamblar el torso y la cabeza. Colocamos la figura sobre un bloque de Tecnopor y la dejamos secar por 2 horas. Para hacer el torso tomamos 10 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en la parte superior. Modelamos el cuello y luego damos forma a los hombros. Aplanamos la parte inferior del torso, el área donde se ensamblarán los brazos y la parte superior del cuello. Insertamos un mondadientes y lo retiramos para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento en la parte superior de la cadera y ensamblamos el torso. Dejamos secar la figura por 2 horas. Para hacer cada brazo tomamos 2 gramos y medio de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en un extremo para dar forma a la mano. Aplanamos el área de la mano y marcamos los dedos con un bisturí. Redondeamos la punta de los dedos y hacemos algunos retoques para darle un mejor acabado.
Siguiendo el mismo procedimiento hacemos el otro brazo. Tomamos un trozo de alambre de cobre número 22 humedecido con pegamento y lo insertamos en el brazo. Doblamos el extremo del alambre para poder ensamblarlo con el torso. Aplicamos pegamento en el brazo y colocamos una pieza plana de color azul. Estiramos un poco de pasta de goma azul para cubrir parte de la espalda de Spidey. Con un cortador de pizza cortamos la pieza de la siguiente manera. Aplicamos pegamento en la espalda y colocamos la pieza. Aplicamos pegamento en la parte posterior de la cintura y colocamos una pequeña pieza de color rojo. Marcamos el lugar donde se colocarán los brazos y hacemos un orificio con un alambre de cobre para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento en los brazos y los colocamos en sus respectivos lugares. Para hacer la cabeza tomamos 24 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Luego modelamos la cabeza de la siguiente manera. Aplicamos pegamento en la parte superior del cuello y ensamblamos la cabeza. Aplicamos pegamento en la espalda y armamos la araña con pequeñas piezas de pasta de goma de color rojo. Para hacer cada ojo tomamos un poco de pasta de goma de color negro, le agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Luego le damos la siguiente forma. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos el otro ojo. Luego hacemos dos pequeñas piezas similares pero más pequeñas y de color blanco. Aplicamos pegamento en estos lugares y montamos las piezas. Para pintar la araña del traje utilizamos colorante de repostería en gel de color negro. Finalmente aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos los ojos. Bueno, eso sería todo. Esperamos que este tutorial te sea de ayuda. En el siguiente video te enseñaremos cómo hacer la figura de Spin. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.